Quiero saludar a todos los hermanos, familiares, amigos, consiervos que están conectados para compartir el estudio de la palabra de Dios. Y estoy hablando acerca del propósito del desierto. Cómo Dios, después de haber salvado con mano poderosa, con milagros extraordinarios a Israel, liberó 2 millones de personas aproximadamente, atravesando el Mar Rojo y pasando en seco. Esa salvación enorme y grande, poderosa, que Dios realizó, pero para guiarlos como pastor al desierto. Con otro, el pastor principal, que era Moisés, que ya había estado pastoreando por 40 años las ovejas de su suegro Jetro. Y quisiera hablar un poquito acerca de, cuando hablamos de la prueba, la pregunta es, ¿por qué es tan difícil la prueba? ¿Por qué es tan difícil la prueba? Y vamos a ver un versículo clave en entender un poquito el propósito de la prueba, pero especialmente por qué es tan difícil la prueba. Y vamos a encontrar allí en Deuteronomio capítulo 8, si ustedes me acompañan en la lectura, dice el versículo 2, y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años. Dice, para humillarte, para humillarte. ¿Por qué es tan difícil la prueba para nuestras vidas? La palabra que se utiliza allí en la versión 60 es afligir. Te traje al desierto para afligirte. ¿Por qué es difícil pasar por prueba? ¿Por qué es difícil atravesar las pruebas? Y si usted es honesto, seguramente ninguno de nosotros nos gusta tener que pasar por pruebas. Y cuando las estamos pasando, oramos para que el Señor nos quite y nos saque de ese lugar, ¿no? Pero quisiera detenerme en esa palabra. El Señor te llevó al desierto, dice, para afligirte. Es la palabra que se utiliza en la versión 60 de Reina Valera. La palabra original en hebreo para afligirte, podríamos traducirla también para oprimirte. Te llevó al desierto para oprimirte, para quebrantarte, para sufrir, para abatir tu alma, para debilitarte, para deshonrarte, para humillarte y para molestarte. Todas esas acepciones tiene la palabra afligirte, y que la versión de las Américas traduce para humillarte. Y tenemos que entender que la prueba es un tiempo de humillación. ¿Por qué es tan difícil atravesarla, soportarla y sostenerse en la prueba? Porque Dios dice, yo te llevo no para que pases bien, sino para que la pases mal. Yo te llevo a la prueba para oprimirte, para quebrantarte, para que sufras, para que sea abatida tu alma, debilitado, deshonrado, humillado y molestar. Si nosotros entendemos, poder darle el concepto que la palabra nos da. Porque la verdad, ¿quién quiere las pruebas? ¿Quién quiere sufrir? ¿Quién quiere padecer? ¿Quién quiere estar con la cabeza abajo, agachado y humillado? Nadie. Pero la verdad es que Dios llevó a Israel al desierto para este propósito. La prueba que Dios puso sobre Israel, sometió a la nación y a su pueblo en el desierto, es con este propósito. También en Deuteronomio 8:3 dice, y te humilló y te hizo tener hambre. ¿Ven?
habla de la humillación. En 8:16, la segunda parte dice para humillarte y probarte. Entonces el desierto, ¿por qué es tan difícil atravesarlo? Porque no es un lugar que uno se va a sentir cómodo, que uno va a estar moviéndonos por circunstancias contento con el lugar donde Dios nos lleva y nos traslada. Pero esa aflicción, esa humillación, tiene un propósito glorioso. Tiene un propósito glorioso. Entonces, lo que hace a la prueba un hecho glorioso es comprender el propósito. Pero la verdad que cuando uno tiene que atravesar ese camino desierto, como lo hemos leído ya, dice allí en el versículo 16 que en el versículo 15, un desierto inmenso que parece que no termina nunca, un desierto terrible, un desierto con serpientes abrasadoras, escorpiones, una tierra sedienta. Y es allí donde Dios nos va a llevar. La prueba tiene un propósito, ¿cuál es? La humillación. Todas esas acepciones tienen esa palabra, acepción. Y también vemos allí en Primera de Pedro, vamos a ver un versículo en Primera de Pedro, capítulo 5, ¿cuál debe ser nuestra actitud ante la prueba? Ya sabemos por qué es tan difícil la prueba, pero ¿cuál es la actitud que debemos tener bajo la prueba? Fíjense allí. Primera Pedro, capítulo 5, versículo 6, nos dice la palabra de Dios: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Lo vuelvo a leer. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos pide en la prueba? Humillación. Ahora, la carne no se quiere humillar. El orgullo no se quiere humillar. No queremos pasar por esas situaciones. No queremos atravesar los desiertos. Pero Dios nos ha enviado con ese propósito. ¿Y qué debemos hacer cuando estamos pasando por pruebas? Humillarnos, pues, bajo la mano de Dios. Esa palabra que se utiliza, humillarse, está hablando de hacer bajar. Si hablamos de un monte, un collado, aplanarlo. Estar en un estado de humillación, bajar la cabeza. Hasta que uno no tiene esa actitud en la prueba de aceptar que la mano de Dios me ha llevado con un propósito y que ese propósito se pueda cumplir. Voy a luchar contra la carne que no quiere crucifixión, que no quiere humillación, que no quiere someterse a la circunstancia que Dios me está enviando. Voy a sufrir mucho, voy a luchar un montón. Se puede cerrar mi corazón cuando no tengo la actitud correcta para la prueba. Y Pedro dice: hermanos, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué? Para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Es un tiempo difícil porque es un tiempo de humillación. Es un tiempo de quebrantamiento, de sufrimiento. Es un tiempo que me molesta, que me siento debilitado. Y esa es la victoria. Poder tener la actitud correcta para el tiempo que Dios está enviando a nuestras vidas. Israel no quiso humillarse. No quiso bajar la cabeza. Empezó a responder, a reaccionar, a quejarse.
y lamentablemente perdieron la bendición, perdieron esa tierra prometida que iban a obtener, pero si pasaban por ese desierto. Y por eso a veces podemos comprender cuando uno está siendo probado por qué es tan difícil la prueba. Porque es un tiempo de humillación. Ahora también en Deuteronomio capítulo 8 nos dice, versículo 2, te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años, propósito, para humillarte, ya hemos hablado, dice, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón. Es un tiempo de humillación, pero también es un tiempo de revelación, de revelar, la prueba revela lo que hay en lo profundo de mi corazón. A ver si yo voy a confiar en Él a pesar de las circunstancias adversas, o voy a cerrarme, o voy a enojarme, o voy a humillarme y voy a deprimirme y voy a abandonar la lucha. Y entonces es importante que la prueba tiene un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Revelar lo que hay en tu corazón y en mi corazón, mi querido hermano. Si ellos iban a confiar en Dios, a pesar de estar en el desierto. Ese es el gran punto. Si ellos podían confiar en Dios, si podían ellos depender de Él. Y no nos gusta depender, nos gusta manejarnos independientemente, resolver las cosas, suplir nosotros todo y tener todo bajo control. Y de repente que está todo bien, está todo maravilloso, aparece una circunstancia y todo cambia. El escenario y el panorama de mi vida. Una pérdida, una enfermedad, puede ser 1000 circunstancias que nos pueden rodear. Y ahí empieza la batalla, y ahí empieza la lucha, y ahí empieza uno a sentirse muchas veces mal porque no comprende cuál es el propósito de Dios. El propósito de la prueba es humillarnos. El propósito de la prueba es revelar nuestro corazón. Si vamos a confiar en Él a pesar del desierto. Si vamos a entender de que Dios nos ama más que nadie, que Él es bueno y porque nos envía al desierto no deja de ser bueno. Porque Dios utiliza situaciones adversas y malas para un propósito bueno y glorioso. Pero lógicamente si viviéramos en abundancia, en victoria, arriba siempre parando de sufrir, como dicen los brasileros, seríamos personas sin profundidad, sin corazón, sin un carácter como el de Cristo, porque necesitamos para poder crecer, para poder cambiar las pruebas en nuestra vida. Las pruebas es cuando Dios dice, saca una hoja y vamos a hacer un examen, a ver cómo está tu conocimiento, cómo está tu corazón. Y me acuerdo cuando estábamos en el primario, secundario, decía, saquen una hoja. Uy, a ver cuánto saben, a ver cuánto han prestado atención. Y ahí venía la nota. 9, 8, 2, 1. Reprobado o aprobado. Ese es el propósito de la prueba de Dios. Revelar nuestro corazón. Ahora, quisiera hacer una ilustración. Porque Dios llevó a Israel al desierto para humillarlo, pero también para probar qué había en su corazón, si iban a confiar en Dios o no, si iban a poder depender de Él, porque Dios los iba a rodear de
su provisión, protección, después lo vamos a ver. Pero quiero utilizar un ejemplo en el libro de Daniel. Un ejemplo de 3 jóvenes que tuvieron que atravesar de repente en su vida una prueba terrible y tremenda, pero que nos aliente y nos anime para poder imitar la actitud de ellos en medio de la prueba de Dios. Vamos a encontrar en Daniel capítulo 3 la prueba de Dios. ¿Cuál va a ser la prueba de Dios? Ellos están bajo el dominio de el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Y ellos van a tener un cargo político, estos hombres, siendo judíos bajo el imperio de Nabucodonosor. Y vamos a ver cómo surge la prueba. Dios va a probar la fidelidad de estos 3 hombres. Dios va a probar la fidelidad. Fíjense capítulo 3 de Daniel, versículo 4, para adelantar un poquito la historia. Y el heraldo proclamó con fuerza: se os ordena a vosotros pueblos, naciones y lenguas, que en el momento en que oigáis el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. El rey se hizo una estatua de oro enorme, la levantó y todo el imperio babilónico, Israel había sido llevado cautivo a Babilonia, y ahí estaban los judíos, y todos sin excepción debían postrarse y adorar la estatua de oro que Nabucodonosor el rey había levantado. Versículo 7. Por tanto, en el momento en que todos los pueblos oyeron el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Todos sin excepción se postraron ante la estatua. Y ellos estaban sometidos a la estatua, a la adoración y al edicto del rey Nabucodonosor. Ahora, qué tremendo, ¿no? Porque de repente estamos en libertad y de repente cambian las leyes. Y mañana dicen, bueno, no se pueden congregar más los evangélicos en el nombre de Dios. Sacan un edicto, se acabó la libertad de culto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y Dios prueba, mediante esta resolución que Nabucodonosor tiene, pero que Dios está en control, la fidelidad especialmente de 3 hombres, a ver si ellos van a permanecer de pie cuando todos están postrados delante de la estatua. Vamos a ver allí, en el versículo 8. Sin embargo, en aquel tiempo algunos caldeos se presentaron y acusaron a los judíos. Acá va a haber 3 hombres que no se van a someter al edicto de Nabucodonosor. Que para ellos adorar una estatua es prohibido por Dios. Someterse y adorar a un Dios que no sea el Dios vivo, único y verdadero. Y verdaderamente eso estaba en la ley, en Éxodo capítulo 20, dice que no debíamos adorar a ningún Dios, ni estatua, ni postrarse, no la van a adorar, porque solamente al Señor, Dios, debemos honrar y adorar. Ahora, ¿qué consecuencias trae
esta prueba y esta desobediencia para el rey. Y están estos caldeos que lo van a venir a acusar, a estos hombres que no han aceptado postrarse. Dice versículo 10: Tú, oh rey, has proclamado un decreto de que todo hombre que oiga el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, se postre y adore la estatua de oro. El que no se postre y adore será echado en el horno de fuego ardiente. Esa era el castigo y la consecuencia de no someterse al edicto de Nabucodonosor. Y hubo 3 jóvenes que no se quisieron postrar. Dios está probándoles por medio de un edicto de la máxima autoridad, del rey Nabucodonosor, el poderoso Nabucodonosor, que está el imperio babilónico dominando el mundo. Y esas son las pruebas. Dios prueba tu fidelidad. Dios prueba hasta qué punto estamos dispuestos a sufrir por el nombre de Dios. Y en el versículo 12 dice: Pero hay algunos judíos a quienes has puesto sobre la administración de las provincias de Babilonia, es decir, Sadrac, Mesac y Abednego, y estos hombres, oh rey, no te hacen caso, no sirven a tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Hay una triple acusación: desobediencia, no hacen caso a lo que vos has determinado, no sirven a tus dioses, porque eso sería idolatría y infidelidad a Dios, ni adoran tu estatua, otra infidelidad y deshonra a Dios. Entonces, ahí está la circunstancia, ahí está la situación. ¿Qué vamos a hacer cuando hay un edicto que nos obliga a ir contra nuestros principios, contra nuestra fe, contra los mandamientos y contra nuestro Dios? ¿Qué vamos a hacer? Entonces dice el versículo 13: Entonces Nabucodonosor, enojado y furioso, dio órdenes de traer a Sadrac, Mesac y Abednego. Estos hombres pues fueron conducidos ante el rey. Los mandó traer, estaba enfurecido, estaba enojadísimo. Y Satanás se enoja, se enfurece cuando nosotros permanecemos fieles en medio de circunstancias y situaciones adversas a nuestro Dios. Y no nos sometemos a lo que nos rodea, no nos sometemos al temor de este mundo, sino nos sometemos solamente a la poderosa mano de Dios y le tememos solo a Él. Así que son enviados, los hacen venir. Habló Nabucodonosor y les dijo, versículo 14: ¿Es verdad, Sadrac, Mesac y Abednego, que no servís a mis dioses, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Una pregunta, ¿no? Tienen tiempo para arrepentirse, muchachos. Así que no adoran, no sirven a mis dioses, no adoran a mi estatua. ¿Es verdad? Para que se defiendan, ¿no? Tenés tiempo de arrepentirte. Tenés tiempo de escapar de las consecuencias. Pero la realidad es que la prueba no es para escapar, es para enfrentar, es para someternos, es para aprender bajo las circunstancias y demostrar nuestro amor y fidelidad a Dios. Y fíjense en el versículo 15. ¿Estáis dispuestos ahora para que cuando oigáis el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, os postréis y adoréis la que he hecho? ¿Están listos, muchachos, para hacerlo?
porque si no la adoráis, inmediatamente seréis echados en el horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será el que os libre de mi mano? Fue categórico el rey. O ustedes se postran, o ustedes sirven a mis dioses, o inmediatamente serán echados al horno de fuego ardiente. Ahora, qué difícil, ¿no? Porque ahí está la prueba que va a revelar nuestro corazón. ¿Vamos a seguir firmes? ¿Vamos a seguir confiando? ¿Vamos a seguir, no importa las consecuencias, nuestra fe y fidelidad a Dios? Fíjense lo que responden estos hombres después de haber sido traídos delante de la presencia del rey, haber sido inquiridos por él y amenazados para que se sometan a sus reglas y sus normas. Versículo 16. Sadrac, Mesac y Abednego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor: no necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto. Yo no los veo temblando, no los veo amedrentados. Ellos están muy seguros, muy firmes en sus convicciones, en sus creencias, en su fidelidad y amor a Dios. Y ahí se ve en la prueba si esto es verdad o no. La prueba era para revelar el corazón si habrían de confiar en él, Israel. Pero en el caso de Mesac, Sadrac y Abednego, dice: no necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto. Miren lo que dice el versículo 17. Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente. Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, fíjense, puede librarnos del horno de fuego ardiente. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Qué respuesta tremenda, ¿no? Ante el rey, gran rey Nabucodonosor, parártele ahí frente a frente y decirle: mirá, no te tenemos miedo. Ni a vos, ni a tu estatua, ni al horno. ¿Sabes por qué? Porque nuestro Dios, a quien servimos, no servimos a tus dioses, servimos al Dios verdadero. ¿Sabes? Tiene poder, puede librarnos del horno de fuego ardiente. Un Dios que te puede librar, y de tu mano, oh rey, nos librará. Ahora, la plena confianza en la protección de Dios. Ahora, también nos pasa esto, hermanos. Muchos de nosotros estamos dispuestos a creer que Dios puede protegernos. Que Dios puede protegernos de circunstancias, de situaciones, de enfermedad, del coronavirus o lo que venga, de situaciones de quiebra económica, tantas circunstancias que podemos enfrentar. Nuestra confianza llega hasta ahí, que Él puede librarnos. ¿Se entiende? Él puede librarnos, tiene poder. Pero miren, estos hombres van a ir un poquito más allá. Y esto es lo que me impacta y me impresiona de su respuesta. Miren lo que dice después, versículo 18. Pero si no lo hace, no solamente ellos tienen plena confianza en la protección de Dios, y eso es lo que muchos de nosotros podemos llegar a tener. Yo creo que Dios me protege, Él es poderoso, me libra de todo mal, no hay ningún riesgo, no hay temor, no hay virus, no hay nada, soy inmortal. Amén. Pero la realidad en muchos hermanos en todo el mundo es que no siempre uno confía en la protección, pero ¿y si no lo hace?
Y no solamente ellos están confiando en la protección de Dios, sino están confiando plenamente en el propósito de Dios. Yo no dudo del poder de Dios, pero no sé cuál es el propósito de Dios. Y si pudiera ser de alguna manera que Dios no lo hace, y si Dios no me libra del horno, y si muero quemado, y si me llegó el coronavirus y no me sané, y si Dios no responde de acuerdo a mis expectativas y demandas y deseos, ¿qué voy a hacer con Dios? Y dice el versículo, pero si no lo hace, Dios, en quien confiamos, a quien servimos, Rey, nos puede librar de tu horno y de tu mano. Pero esto me encanta. Pero si no lo hace, has de saber, oh Rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua que has levantado. La plena confianza, hermanos, no es solamente confiar en el poder de Dios, de que Dios te saca, de que Dios te cura, de que Dios siempre te libra. Y si no lo hace, ¿qué podemos decir de los hermanos que en esta pandemia han sido enterrados porque el coronavirus ha llegado a su vida y murieron? ¿Le faltó poder a Dios? No. El propósito de Dios no fue que se sanaran. Dios no sanó a todos los que Él tocó cuando estuvo en la tierra. Y eso es lo que demuestra un nivel mayor de confianza de lo normal. No solamente confío en el poder protector, sino confío en el propósito glorioso de Dios. Y si no lo hace y tengo que ir al horno, seguiré confiando. Rey, que te quede claro. No tengo miedo de tu mano. No tengo miedo a tu horno. Tengo miedo a Dios. Temor a Dios. ¿Se entiende eso? Y eso es lo complicado para a veces hablar con una persona que está sufriendo. Porque queremos darle una esperanza, queremos darle una seguridad, queremos vivir en victoria, pero la verdad es que si Dios no lo hace, Dios sigue siendo Dios de la misma forma, de la misma manera, y deberíamos seguir confiando en Él, pase lo que pase, cueste lo que cueste. Y cuando una persona tiene esta claridad de mente, convicción de corazón, esa persona es indestructible. Nada ni nadie le puede hacer daño. Porque ellos están confiando plenamente, no solo en el poder de Dios, sino en el propósito de Dios. Job decía, versículo magnífico, Job 13:15, dice Job, aunque él me matare, en él confiaré. Aunque Dios me mate, yo sigo confiando. Y si no lo hace, ¿ven? Y ese, hermano, creo que es una enseñanza de un nivel de confianza superior a la media que nosotros podemos tener. Me acuerdo de Marta, cuando el hermano Lázaro había enfermado. Mandan rápidamente hermanos a avisarle a Jesús que venga porque su amigo está enfermo. Y dice que cuando Jesús se enteró que Lázaro estaba enfermo, se quedó unos días más allí, 3 días más, hasta que se murió. Y cuando viene entrando para tener el encuentro, primeramente le sale al encuentro cuando el Señor viene, ya para el velorio de su amigo Lázaro. Viene Marta
Y Marta le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Ven? ¿Cuál era la confianza de Marta? En que Cristo es sanador. No dudaba de que Cristo lo hubiera sanado ahí a un toque. En realidad no necesitaba Cristo venir para sanarlo si hubiera sido su propósito. Pero le dice a Marta, Marta, ¿tú crees en la resurrección? Sí, al final de los tiempos va a haber una resurrección. Y él le dice, yo soy la resurrección y la vida, Marta. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? Y no creía Marta. Creemos en el poder, pero nos cuesta creer en el propósito. Y Dios tiene un propósito para uno y un propósito para otros. Unos son sanados, otros son velados. Unos escapan del horno, otros son quemados. ¿Cuántos mártires del primer siglo, cuántas bajas tuvo la iglesia primitiva? Roma hacía espectáculos en el circo romano. Y allí hacía esos espectáculos con los leones, con los gladiadores. Prendía fuego vivos a los cristianos. Y uno dijo una vez al emperador, ¿no tenés miedo que si seguís matando tantos cristianos nos quedemos sin diversión? Se van a acabar. Dice, por cada cristiano que muere hay 2 o 3 del auditorio que se vuelven a cristianos. Se hacen creyentes, se hacen cristianos porque ven una fe sobrenatural. Porque ven una fidelidad más allá de las circunstancias. Hermanos, nuestro Dios no es solamente un Dios que puede protegernos. Y tenemos que creer en un Dios de poder. Pero a veces Dios puede permitir no hacerlo lo que le pedimos. Pero a pesar de que no lo haga, no debemos dejar de seguir confiando en Él. Y eso es lo que a veces nos cuesta. Y estos jóvenes que tienen que responder a esta pregunta, ¿van a seguir, se van a arrodillar, van a doblar sus rodillas o qué van a hacer? ¿O van a ir al horno? Mirá, Rey, que te quede claro. Nuestro Dios, en quien confiamos, es más grande que vos. Que yo es más grande que tu imperio. Que mi imperio es más grande que todos tu ejército. Tiene un imperio, un ejército mayor. Y Él, ¿sabes qué? Nos puede librar de tu mano y de tu horno. Pero si no lo hace, Rey, nada cambia nuestra decisión de amarle, de servirle y de ser fieles hasta el final. Si este es nuestro último día, moriremos de pie. Moriremos en fidelidad. Yo me imagino la cara del rey, ¿no? Porque todos le temían, todos temblaban, todos se habían arrodillado, pero de repente aparecen estos 3 que me arruinan el programa, pero yo los voy a acomodar, los voy a amenazar y seguramente se van a arrepentir y se van a arrodillar y va a ser una hermosa victoria. Pero aquí hay un enfrentamiento entre un rey humano contra el rey divino. Y vamos a ver lo que pasó. Entonces Nabucodonosor se llenó de furor y demudó su semblante contra Sadrac, Mesac y Abednego. Respondió, ordenando que se calentara el horno 7 veces más de lo que se acostumbraba calentar. 7 veces más de lo que se acostumbraba calentar. Y esa palabra y ese número 7 veces tiene que ver con Dios. Representa a Dios. Este es el horno de la prueba. Y justamente cuando un cristiano está en medio
de las pruebas está en el horno. Estamos en medio de un horno de fuego ardiendo. Y no es lindo, y no es cómodo estar en el horno. Esa es la situación, esa es la circunstancia. Así que ese horno está preparado por Dios 7 veces más. Calentalo las veces que quiera. Ahí vamos a ir nosotros. No tenemos miedo, Rey. Qué bárbaro tener este nivel de creyente. Este nivel de confianza en Dios. Y la prueba revela nuestra confianza. Israel no la tuvo. Pero Sadrach, Mesach y Abednego es inquebrantable su fe y su confianza en Dios. Porque están delante de la llama, donde van a ser arrojados. Y no se han inmutado y conmovido por nada. Están listos para el sacrificio. Lo han entregado todo. Y nadie los puede quebrantar. Esa es la fe que Dios busca. Esa es la fe que brilla, hermano. En medio de la circunstancia donde Dios te coloque y me coloque, ese horno está preparado por Dios para probar nuestra confianza y nuestra fe en el Señor. Versículo 20. Mandó que algunos valientes guerreros de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y los echaran en el horno de fuego ardiente. Vamos a agregarle otra complicación: están atados, sin movilidad. O sea, no podés correr, no podés de alguna forma moverte. Estás ahí atado para el sacrificio. Entonces, dice, estos hombres fueron atados y arrojados con sus mantos, sus túnicas, sus gorros y sus otras ropas en el horno de fuego ardiente. Imagínense que con ropa es una estopa para el fuego, ¿no? Era para que ardan, para hacer un espectáculo, ver consumir sus ropas y su vida bajo el fuego, bajo la ira del rey Nabucodonosor. Ahora, fíjense, mi hermano, algo maravilloso que veo también aquí en el pasaje. Versículo 22. Como la orden del rey era apremiante y el horno había sido calentado excesivamente, la llama de fuego mató a los que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Murieron quemados por las mismas llamas al estar tan sobrecalentado el horno. Murieron los que los arrojaron. ¿No? No podríamos decir qué cantidad de grados centígrados estaba ese horno, pero era algo tremendo, ¿no? Nunca había estado tan caliente. Pero miren lo que dice. Pero estos 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados en medio del horno de fuego ardiente. Allí estaban arrojados y cayeron en el centro del horno. Ahí están en la plenitud de la prueba y se escuchaba el fuego, cómo crujía ese fuego ardiente. Y así es la prueba. En el punto donde estamos sufriendo la mayor embestida de las circunstancias, allí Dios nos ha colocado en medio. Pero vamos a ver qué pasó. Dice la palabra de Dios: entonces el rey Nabucodonosor se espantó y, levantándose apresuradamente, preguntó a sus altos oficiales: ¿no eran 3 hombres los que echamos atados en medio del fuego? Y ellos respondieron y dijeron al rey: ciertamente, oh rey, ¿a cuánto tiramos?
tiramos a 3. Y el rey respondió y dijo, mirad, veo a 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno. Y el aspecto del cuarto es semejante al de un hijo de los dioses. ¡Qué bárbaro! Porque mi hermano, cuando estás en el medio del fuego y del horno ardiendo y ardiente, hay alguien que está al lado tuyo. Fíjate quién es. La presencia del Señor está en medio de la prueba. Una de las cosas que nos olvidamos cuando estamos afligidos, oprimidos, quebrantados, es que sentimos una soledad. Pero la realidad es que Dios nunca nos abandona en el peor momento de nuestra vida. Él está al lado nuestro. Está sufriendo al lado nuestro, con nosotros. Nos está acompañando, nos está apoyando, nos está animando, alentando, fortaleciendo en medio de la prueba. Y eso es maravilloso. Yo no estoy solo en el sufrimiento en medio del horno. Cristo, Jesús, el Señor, está al lado mío para asistirme, para ayudarme a pasar por el medio del horno de fuego. Pablo, cuando estaba allá en su última carta, quiero mostrarles un versículo maravilloso en 2 Timoteo capítulo 4, verso 16. Ya estaba en sus últimos tiempos antes de morir. Su última carta, 2 Timoteo, le escribe a su hijo en la fe, el joven Timoteo. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 16. Dice, en mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. Que no se les tenga en cuenta. Pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció, a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje, y que todos los gentiles oyeran, y fui librado de la boca del león. Dice Pablo, el gran apóstol, que dedicó su vida a otros. Cuando a él le tocó la mala y defenderse frente a las acusaciones, cuando apela a César, él dice, ¿sabes cuánto estuvieron apoyándome conmigo al lado? Ninguno. Pero nosotros nos quedamos en la parte humana, es decir, ninguno vino, ninguno me llamó, ninguno me mandó un mensaje, ninguno me mandó un WhatsApp. Ninguno. Cuando estuve en el peor momento. Pero ¿sabes una cosa? No te quedes con el ninguno. Fíjate el 17. Pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció. No mires al hombre, mira a Cristo en medio del horno de fuego, porque Él está contigo para fortalecerte, para alentarte, para animarte. Él es tu pastor. Él no abandona, no se baja del barco, del dolor, de la aflicción, lo peor que puedas pasar. Cristo está al lado tuyo, mi hermano. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo, es su promesa. Y aunque andes por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque tú estarás conmigo. Ni la muerte nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, dice Romanos 8. Y eso es lo que hay que notar. ¿Qué es lo que vio Nabucodonosor? Dice, ¿no son 3 los que tiramos? Sí, rey, hay 4. ¿Y cómo es el aspecto del cuarto? Y el cuarto dice, el aspecto es semejante al de un hijo de los dioses. Es el Hijo de Dios. ¿Quién estaba ahí paseando? Miren lo que dice acá. Dice, versículo 25. Veo 4 hombres sueltos,
¿Cómo fueron tirados al horno? Estaban atados. Pero cuando estamos tomados de la mano del Señor, confiando plenamente en Él, pase lo que pase, podemos estar libres en medio del fuego, de la aflicción, en medio del fuego de la prueba. Estamos libres, estamos sueltos. Y dice, sueltos que se paseaban en medio del fuego. ¿Qué te parece? ¿Vamos a pasear? Vamos a caminar. Venían para allá, iban para allá. Estaban paseando. Es increíble, ¿no? Es impresionante. Paseaban, dice. Estaban sin ataduras. Estaban sin temor. Estaban paseando. Es allí donde ellos pueden experimentar, como dijo David, has cambiado mi lamento en baile. Ahora la prueba tiene otro sabor. Ahora entiendo que Dios está conmigo, que la persona de Cristo se va a revelar en el momento más oscuro de tu vida y que otros lo van a poder ver porque Nabucodonosor lo vio a Jesús. ¿Cuándo lo vio? Cuando ellos estaban en el peor momento. La gente necesita ver a Jesús. ¿Cómo lo va a ver si es invisible? Si Él está en la gloria. Lo va a ver a través de tu vida, lo va a ver a través de tu testimonio, pero lo va a ver cuando tú estás sufriendo en medio de la más dura prueba que el Señor está permitiendo en tu vida. Pablo dice, el Señor estuvo a mi lado. ¿Qué dice Sadrach, Mesach y Abednego? El Señor se pasea con nosotros en medio del horno de fuego. Ahora, para terminar, punto final a la prueba. La prueba del horno y el horno de fuego, la prueba tiene un tiempo. Y eso es lo que uno espera, ¿no? Terminó. Fíjense lo que dice el versículo 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervo del Dios Altísimo, salid y venid acá. Punto final a la prueba. Salgan y vengan acá. Ya entendí. Ya lo vi. Ya comprendí. ¿Qué clase de gente son ustedes? Son gente extraordinaria. Ninguno en todo mi reino puede haber 3 hombres como ustedes. Que tengan esa fortaleza, esa fidelidad, esa confianza plena en Dios, más allá de circunstancias y más allá de consecuencias. Una confianza que no puede ser quebrantada es aquella que dice, Dios me puede proteger, pero si no lo hace, yo igual voy a seguir confiando. Aunque Él me matare, en Él esperaré y confiaré. ¿Quién puede contra una fe así? Ni Satanás, ni su demonio, ni nadie puede contra un cristiano que tiene esa convicción y fortaleza. Y terminando, te quiero mostrar que ¿por qué Dios nos pone en el horno de fuego? Porque Él quiere mostrar el poder de tu testimonio. El poder de tu testimonio. El poder de tu testimonio. Fíjate lo que dice versículo 28. Habló Nabucodonosor y dijo, bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Mirá cómo le dice, bendito, que ha enviado a su ángel y ha librado a sus siervos, que confiando en él, desobedecieron la orden del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a ningún otro Dios excepto a su Dios. ¡Oh! ¡Qué lindo es que alguien pueda ver el poder de tu testimonio, mi hermano, y fidelidad inquebrantable en Dios! El rey lo vio. Vio al ángel, era Cristo. Vio a estos hombres que dice,
a estos siervos que confiando en Él, no fueron por rebelde que desobedecieron, es porque confiaban en Él, desobedecieron la orden del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a ningún otro Dios excepto su Dios. Cuando uno está completamente entregado, no solo su alma, Él es nuestro Salvador, sino nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestra salud, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros bienes, nuestros animales y todo lo que tenemos. Verdaderamente podemos dar un testimonio de que Dios es el tesoro más grande que tenemos. Como Job, después que perdió todo, rasuró su cabeza, rasgó su manto y adoró. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y dice el versículo para terminar 29. Por tanto, proclamo un decreto de que todo pueblo, nación o lengua que diga blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y sus casas reducidas a escombro, ya que no hay otro Dios que pueda librar de esta manera. No solamente el poder del testimonio que damos por nuestra fe, sino poder glorificar a Dios. Porque ¿qué hizo Nabucodonosor? Ya que no hay otro Dios que pueda librar de esta manera. No hay otro Dios que yo haya visto que haya librado las personas de un fuego, de un horno ardiendo. No existe, Sandra, otro Dios. Bendito sea Dios. ¿Qué hacemos en medio de la prueba? Tenemos el poder del testimonio si podemos superarlo. Pero podemos glorificar a Dios. ¿Qué significa? La gente va a ver a Él. Porque no somos nada sin Él. Pero con Él somos invencibles. Somos inmortales. ¿Tenemos esa fe? ¿Tenemos esa confianza? A pesar de circunstancias, de que somos echados en medio de un horno ardiendo, saber que no estamos solos padeciendo, está la persona de Cristo. Pero también que Dios quiere utilizar el poder de tu testimonio después que pase esta situación, pero también poder glorificar a Dios. Dijo Nabucodonosor, el gran rey, no hay otro Dios como el Dios de estos hombres que puede librar de esa manera. Que Dios bendiga su palabra, hermanos, y que nos ayude a tener esa fe plena en nuestro Dios, más allá de toda circunstancia y toda consecuencia. Dios le bendiga.